Esta noche en Desde las Cámaras, una vez aprobado el paquete económico para el 2026, el Congreso de la Unión avanza en la discusión de múltiples pendientes de su agenda legislativa. En el Senado de la República comparece el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y además hablaremos con la diputada federal, Ania Gómez Cárdenas, sobre el presupuesto aprobado para el próximo año. Desde las cámaras comenzamos. Una vez aprobado el paquete económico del próximo año, el Congreso de la Unión se abocará al desahogo de sus diversos pendientes antes de la conclusión del presente periodo ordinario de sesiones. En este sentido, la Cámara de Diputados se prepara para abrir un amplio proceso de deliberación sobre al menos dos temas de gran relevancia: la revocación de mandato y la discusión de la Ley General de Aguas Nacionales. En ambos temas, los órganos de gobierno de la Cámara Baja han resaltado el compromiso de establecer un mecanismo que permita una discusión más profunda y participativa en lo que resta del año antes de dictaminar y discutir ambas propuestas. En el Senado de la República se espera que en los próximos días se discuta la minuta de la Ley General en materia de extorsión, que podría sufrir algunas modificaciones y, en su caso, regresar para su validación a la Cámara de Diputados. Como se observa, la construcción de consensos entre las diversas fuerzas políticas y de los diversos sectores de la sociedad resulta indispensable para contar con instrumentos jurídicos que respondan a los verdaderos intereses de toda la población. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compareció ante el Pleno del Senado de la República en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que en la Cámara de Diputados avanzó la discusión de diversos dictámenes en materia de salud, medio ambiente y de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Estos son los detalles de todo lo acontecido en el Congreso Federal. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, compareció ante el Pleno de la Cámara de Senadores con motivo del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso, desde su primer año, el programa de becas, con la inclusión de la beca Rita Cetina, convirtió a este programa en el que tiene mayor número de beneficiarios, con más de 13.3 millones de estudiantes becados en todos los niveles educativos. Y el próximo año, la beca Rita Cetina se va a extender a todas y todos los estudiantes de primaria para llegar a más de 20 millones de becarios y becarias. También se habló de la estrategia para combatir las adicciones. En la nueva escuela mexicana queremos formar a la generación más sana, más fuerte y más feliz de toda nuestra historia. Por eso también llevamos a cabo la estrategia por la paz y contra las adicciones. El fentanilo mata. Mientras tanto, en San Lázaro, Ricardo Monreal presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Es una modificación a varias disposiciones normativas contenidas en esta ley para la transparencia y el ordenamiento de los servicios financieros. En Fast Track, con 467 votos a favor, los legisladores aprobaron esta iniciativa que prohíbe a bancos y tiendas departamentales penalizar la cancelación de tarjetas. En otros hechos legislativos, en la Cámara de Diputados se instaló el Comité de Ética. El nuevo comité estará en funciones durante la 66 legislatura y será presidido por el diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé. También se avanzó en dictámenes en materia de salud y medio ambiente. Finalmente, los legisladores aprobaron por unanimidad declarar el 4 de noviembre como el Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Para México es importante todo proceso que tenga que ver con nuestra democracia. Uno de los aspectos que puso a la administración de Andrés Manuel López Obrador fue la revocación de mandato. O sea, poner a juicio popular, a juicio del electorado,
el presidente o la presidenta de la República. Y esto conlleva gastos, conlleva también muchos factores políticos que se deben tomar en este tipo de procesos. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir realmente? Se va a gastar 2 veces sobre elecciones para una revocación de mandato que sería 6 meses después del proceso electoral del 2027. De esto vamos a platicar con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, quien es miembro del partido Morena en la Cámara de Diputados. Pues sí, presentamos una iniciativa para reformar el artículo 35 de nuestra Constitución. Queremos pues ratificar la convicción nacional para que en México exista un proceso muy fuerte de rendición de cuentas, y en el sistema de rendición de cuentas la figura de revocación de mandato ocupa un lugar privilegiado. Por eso queremos reformar nuestra Carta Magna de tal manera que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo el primer domingo de junio del 2027. Este cambio constitucional implica que ya no tendremos pues tantas elecciones, porque si dejamos las cosas como están, vamos a gastar muchísimo dinero, va a ser un desgaste muy fuerte en términos políticos, dado que la Constitución en estos momentos nos ordena que después de haber cumplido la mitad del mandato, es decir, el 1 de octubre del 2027, 3 meses posteriores, se tendría que hacer este proceso de revocación de mandato, y lo que queremos es hacer una sola elección, que toda la reforma constitucional nos marque que el primer domingo de junio del 2027 tendremos una boleta especial para decir si la presidenta de la República continúa su gobierno hasta el último día de septiembre del 2030 o ella tiene que retirarse de la titularidad del Poder Ejecutivo el 1 de octubre del 2027. Esta será la principal pregunta que los ciudadanos, todas las ciudadanas, tenemos que decidir el próximo junio de 2027. Y también en esta elección, pues vamos a elegir a los 300 diputados y diputadas uninominales para integrar pues una nueva Cámara que sería la que concluiría hasta el 1 de septiembre del 2030. Vamos a también elegir 17 gubernaturas, gobernadores o gobernadoras, muchísimos congresos locales, cerca de 2,000 presidentes municipales, la mitad de los magistrados y jueces para integrar de manera completa el Poder Judicial. Entonces estamos reformando la Constitución para ahorrarnos recursos, para gastar menos dinero, para evitar una situación de polarización política, y el 1 domingo de junio queremos que se lleve a cabo el proceso de revocación de mandato. Recordemos que la Cámara de las Diputadas, de los diputados, se integra con 500 representantes del pueblo, 300 son electos en cada uno de los distritos y 200 llegan por la vía plurinominal. Entonces esta va a ser una de las elecciones más trascendentales, porque nosotros pues estamos buscando tener la mayoría calificada aquí en esta Cámara, que es la Cámara del Pueblo, la Cámara Baja, como se le denomina, una de las cámaras del Congreso de la Unión. Pues sí, hay muchos temas a debate. Está la posibilidad de que haya un cambio en los plurinominales. Yo soy partidario de que en el Senado de la República no debe haber plurinominales, nada más los 2 representantes de cada entidad federativa que ganaron por mayoría y también el que ganó como primera minoría. En la Cámara de los Diputados yo creo que sí debemos de tener plurinominales, es la Cámara del Pueblo, la representación de toda la nación. Los diputados o los candidatos a diputados plurinominales tienen que hacer campaña, tienen que ser votados también. Entonces creo que va a haber un cambio muy importante con las propuestas que se están haciendo en materia electoral en toda la elección del 1 domingo de junio del 2027. Y una de las cosas más importantes, pues este proceso de revocación de mandato. Estaríamos adelantando las 6 meses.
tendría que hacerse en el mes de junio de 2027, ya no nos iríamos hasta febrero del 2028, sino que ya juntaríamos todos los procesos electorales y de participación ciudadana. Entre ellos, por lo tanto, pues el primer domingo de junio elegiríamos jueces, magistrados, diputados y diputadas federales, 17 titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, 2,000 presidentes municipales, una gran cantidad de diputados locales y al mismo tiempo pues vamos a elegir a los diputados federales y vamos a ratificar o a revocar el mandato de la Presidenta de la República. La reforma al artículo 35 de la Constitución es importante reconocerlo porque va a implicar en la ciudadanía una serie de movimientos importantes. Los mexicanos estamos pendientes de todo lo que ocurra dentro del gobierno federal y sobre todo cuál es el proceso democrático que se puede llevar siempre y cuando los que manejan, los árbitros de las elecciones sean siempre transparentes y siempre estén equilibrando todas las fuerzas políticas con el único fin de fortalecer la democracia. Es obvio que la revocación de mandato implica también el reconocimiento o el rechazo al Ejecutivo o a la Ejecutiva Federal. Y esto vamos a estar pendientes de que se lleve con total transparencia. Una vez aprobado el paquete económico del año próximo, el Congreso de la Unión se alista para discutir, antes que concluya el presente periodo ordinario de sesiones, reformas constitucionales de impacto en los sectores económico y productivo del país. Nuestra experta Alicia Salgado nos explica algunos de los temas de mayor relevancia que se discutirán en las semanas próximas. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Fíjate que prácticamente ha concluido el periodo legislativo. Había mucha discusión en torno a la posibilidad de incluir una reforma constitucional al final de este periodo para adelantar la revocación de mandato que debería darse en el cuarto año de gobierno y unirla con la elección intermedia de jueces, magistrados, etcétera. Es una súper elección la que se está proponiendo desde Morena, con el supuesto de reducir el gasto en las campañas y no tener los costos de un proceso electoral adicional. Sin embargo, bueno, la oposición está pues haciendo lo propio para evitar que se pueda a partir de esta consolidación de elecciones, tener un adelanto propiamente en las campañas relacionadas con la revocación de mandato, el mandato de la presidenta y con ello de los candidatos de Morena. En fin, es algo diferente. Ahora, desde el fin de semana pasado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, avisó de las actividades legislativas que se iban a concluir en este periodo y no fue el de la revocación de mandato. Se manda al periodo ordinario de febrero en la reforma constitucional. Lo que sí se va a hacer es concluir el análisis de las leyes de aguas, tanto la Ley de Aguas Nacionales como la Ley General de Aguas. Hay todavía alguna serie de cuestionamientos de fondos que podrían generar inclusive movilizaciones a nivel nacional. Para evitar esto, se ha puesto un registro adicional para que se regularicen aquellos que han tenido extracción de pozos irregulares antes de que entre en vigor esta ley. O sea, imagínate de qué tamaño es el tema. Y por otro lado, se va a realizar una reforma a la Ley General de Salud que está pendiente, es el tema de los cigarros y vapeadores de nueva cuenta. Y finalmente la reforma arancelaria, esta última ha sido puesta en suspenso. Yo creo que tendremos mucho de qué analizar hacia adelante porque la intención es que la Ley General de Comercio Exterior sea revisada en sus términos de acuerdo con las modificaciones que se hicieron en la Ley de Ingresos y también en la miscelánea fiscal. Hoy por hoy, la elevación de aranceles no necesariamente era algo que estaba previsto en la actual administración. Sin embargo, cobrar impuestos a la importación
de productos provenientes de países asiáticos o aquellos que no tienen tratado de libre comercio, puede aumentar el nivel de la recaudación derivada del comercio exterior. Y pues bueno, es un periodo administrativo donde lo que buscan es fuentes de ingresos donde pues a veces puede generar distorsiones. Se había retrasado, la están revisando para evitar que pueda tener un impacto negativo en cadenas productivas. Ojalá que sea este el caso. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso hablaremos sobre el presupuesto federal para el próximo año con la diputada federal Ania Gómez Cárdenas. Sí, la verdad es que es lamentable y como te digo, nosotros presentamos más de 1,000 reservas, terminamos la segunda sesión a las 5 de la mañana, ni una sola reserva quisieron analizar, discutir, revisar, no le movieron ni un solo punto al presupuesto como lo envió el Ejecutivo. Licenciada en Ciencias Políticas es nuestra invitada, Ania Gómez Cárdenas, por Acción Nacional Diputada. En el presupuesto es integrante de la comisión y nos contará del paquete económico y su pronta aprobación. Ya se encuentra con nosotros la diputada federal del Partido Acción Nacional, Ania Gómez Cárdenas, quien es secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adriana, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por recibirme aquí en tu espacio. Pues tiempos duros los que nos ha tocado vivir a los mexicanos con esta mayoría de diputados de Morena. Y bueno, ahora ustedes están viviendo uno de los temas más importantes de la Cámara de Diputados, la aprobación del paquete económico. Se aprobó ya la parte del presupuesto, la parte de ingresos y falta a la de egresos. Ya se aprobó en su totalidad el paquete económico. Sí, se aprobó la semana pasada. Pues muy rápido, porque como son mayoría no hay debate. Sí. Antes, en mis tiempos de diputada, nos tardábamos varios días y semanas porque había conciliación, negociación, debate, análisis, claro. Metíamos anexos, se modificaban ciertas reformas y ahora... Sí, eso ya no pasa ahora, Adriana. De hecho, este presupuesto, como los anteriores a partir del 2018 que empieza el régimen de Morena, son presupuestos que no es que le sirvan a la gente o al país, sino que son presupuestos... Para programas sociales. Para programas sociales, pero son programas sociales que están hechos para sostener al régimen, porque hay, por ejemplo, estas becas del bienestar para los jóvenes y vemos hoy que los jóvenes y los niños son los principales reclutados por el crimen organizado. Entonces, me parece que no se está focalizando bien estos programas sociales. En lugar de utilizarse el presupuesto para mejorar la educación en México, se utiliza, ¿qué porcentaje del presupuesto es de programas sociales? Pues es un porcentaje muy amplio, pero además se le quita a educación. Hoy se habla de que hay incrementos en el tema de educación, pero se le quita a educación a otros rubros, se le quita el tema de seguridad. O sea, imagínate lo que estamos viviendo en el país y hay una disminución de más de 10,000 millones de pesos en el presupuesto para seguridad. Y para poder dimensionar de cuánto dinero estamos hablando, el presupuesto de este año asciende a 10 billones de pesos, de los cuales un porcentaje muy alto está destinado a programas sociales y el otro % es pues para las obras insignias, sigue siendo para las obras faraónicas que le llamamos nosotros. Del sexenio pasado, que no han funcionado. Tuvimos el aeropuerto, el AIFA, que no funciona. Está abandonado. Ya ni Estados Unidos quiere que sus vuelos tengan conexiones con el aeropuerto. Vemos un Tren Maya que tampoco funciona, que está vacío. Vemos una refinería que no refina. Vimos la farmacia del bienestar porque todos lo vimos. Aunque lo quieran ocultar, porque ocultaron todo. Hasta en la Hacienda borraron los expedientes. Todos vimos que se
utilizó dinero del paquete de la Federación para esta megafarmacia que no distribuyó Pero además medicinas sigue y que no habiendo- funcionó. Y sigue habiendo, a partir de la megafarmacia, sigue habiendo más de 5 millones de recetas sin que se atiendan. O sea, es decir, la gente llega a los centros de salud y no hay medicamentos, la gente tiene su receta que le da cualquier médico y no puede surtir su receta porque no existen esos medicamentos. O sea, la megafarmacia es un elefante blanco, igual que el Tren Maya, que no funciona. Y también los igual que bancos del el AIFA. bienestar. No, a ver, es que dinero sí hay en este país. Se utilizan programas sociales sin reglas de operación, eso hay que aclararlo, Adriana, porque nosotros siempre hemos defendido los programas sociales, pero con reglas de operación. Al tú ponerlos en la Constitución, te evitas el tener que ponerle reglas de operación. ¿Para qué son las reglas de operación? Para que tú sepas que los adultos mayores realmente están recibiendo el dinero y cómo lo están empleando. Para que tú sepas que los jóvenes sí están recibiendo el dinero, pero que no se lo están gastando en comprarse un celular carísimo, que luego lo van a utilizar para estar en contacto con el crimen organizado, que es quien los recluta. Para que tú sepas que realmente el dinero llega a las mujeres, a las que, por cierto, les han seguido disminuyendo en los programas que tienen que ver con la atención al cáncer cervicuterino, al cáncer de mama. Se desaparecieron las CAMIAs, que son las casas de atención a las mujeres indígenas y afromexicanas, no les disminuyeron, las desaparecieron totalmente. Imagínate, este régimen O sea, que decía es un gobierno que los iba a defender. Es un gobierno que no ve por los pobres, que no ve tampoco por los empresarios, que son los que generan los empleos, y que solamente lo único que les interesa, su único tema son las elecciones. Y que Utilizan además a los ahora pobres y desprecian a los empresarios que generan los empleos. Y ahora vemos que ya vienen las elecciones intermedias, entonces vemos una gran preocupación de este gobierno por operar estas elecciones intermedias, pero no para resolver los problemas sociales que atañan y que además lastiman a este país. Pues imagínate, quieren forzosamente poner a la presidenta en las boletas del 2027 con el pretexto de la revocación de mandato. A ver, ¿por qué ellos mismos no llaman a la revocación de mandato desde ahorita? No solo de la presidenta, sino de sus gobernadores, como el gobernador de Michoacán, que tiene un desastre en el estado, ¿no? La verdad es que es lamentable y, como te digo, nosotros presentamos más de 1,000 reservas, terminamos la segunda sesión a las 5 de la mañana, ni una sola reserva quisieron analizar, discutir, revisar, no le movieron ni un solo punto al presupuesto como lo envió el Ejecutivo, y eso te habla, pues primero, de que han denigrado al Poder Legislativo, ya no parece un poder del Estado, ahora parece una oficialía de partes del Palacio Nacional, y segundo, pues que es evidente que las causas que ellos antes juraban defender, hoy no les interesa. Y el presupuesto es un presupuesto autoritario, porque es para lo que le conviene al régimen para seguir teniendo este clientelismo Porque además no electoral. resuelve los problemas de fondo, de raíz, nada más patean el bote y dan pan para hoy, pero hambre para mañana. Pues imagínate, no lo resuelven, tan es así que le reducen dinero al Poder Judicial, le reducen dinero al INE, al INEGI, al tema de seguridad, cuando el país está ensangrentado. Para donde voltees hay problemas de inseguridad y es al rubro al que más le han reducido presupuesto en este presupuesto 2026. Eso te habla que efectivamente no les interesa resolver los problemas, les interesa seguirse sosteniendo en el poder, por eso ya se quedaron con el Poder Judicial, por eso dominan el Poder Legislativo y por eso van por el INE, para que ahora sea el propio gobierno o el propio Estado sea el propio árbitro de las elecciones. ¿Y cómo destinan los recursos a los estados? Me imagino, lo obvio es que, porque es ya la marca de la 4T, es que a los estados que gobiernan Morena se les asignan más recursos. Exacto. Y castigan a los de oposición. Castigan no solo a los de oposición, a los que más aportan y los que más trabajan. Yo te puedo hablar de mi Claro, estado, Nuevo tú León, eres un que es estado, uno de los que más aporta. el que tiene el Producto Interno Bruto más alto de la República. Exacto. Y le mandó 0 pesos en salud, 0 pesos en seguridad, 0 pesos en infraestructura, siendo que es un estado que requiere infraestructura, ahora sobre todo por el tema de la sequía, por el tema de la movilidad. Y por supuesto que está abandonando totalmente a los municipios. Y a esto este lo régimen. hace pues para las próximas elecciones, para Exacto. ahorcar a los legisladores, a los alcaldes. Y a los alcaldes. Que no puedan reelegirse Exacto. y ganar. No Es les la gusta el única federalismo porque el federalismo permite que sean los propios alcaldes quienes resuelvan los problemas de la gente y ellos prefieren tener todo el control desde el centro, pues porque ellos así están controlando la narrativa, el poder, la conversación, el dinero,
mira, le hicieron un incremento, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad. Yo quiero ver que de aquí en un año haya realmente nueva infraestructura en los estados, como Veracruz, por ejemplo, o Nuevo León, que son estados que diario hay apagones terribles. Diario hay apagones y la los CFE calores. no está mejorando su infraestructura, a pesar de que se le da el dinero. Entonces, ¿a dónde se va ese dinero? Ya sabemos que a las mansiones millonarias de Bartlett y de toda su familia, pero necesitamos saber qué más se va a hacer con ese dinero. Pues gracias, Anita. Tenemos que concientizar a la gente a que además los programas sociales siempre los han recibido, no es un invento de Morena, solo que antes estaban bien direccionados. Ahora se entregan a diestra y siniestra, sin dirección. Y el país necesita un rumbo para poder funcionar, porque si el país no funciona, en unos años va a ser un país quebrado y ya no va a alcanzar ni para los programas sociales. La gente tiene que concientizarse y pensar en quién van a votar. Hacia eso vamos, pero bueno, vamos a seguir en la lucha y en la defensa. Te agradezco muchísimo el espacio, Adriana. Gracias, diputada, por estar aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.